Cooperativa es presentado por Las Ideas Pueden Cambiar el Mundo, Universidad Alberto Hurtado y Clínica Avansalud. Nuestra especialidad es hacerte sentir bien. El primer café en Cooperativa. Conduce Cecilia Rovaretti. Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 11 grados la temperatura actual, 21 la máxima que se espera para hoy. Este primer café de este jueves 2 de octubre lo vamos a compartir con Víctor Maldonado, que es el secretario general de la Democracia Cristiana, cuando llegue. Apúrate, Víctor, apúrate, señor taxista. Oye, voy a aprovechar, ya que dije taxista, de mandarle un saludo a todos los taxistas y mujeres taxistas, porque el otro día, por esas cosas de la vida, me quedé en pana, bueno, en fin, y me encontré con una serie de taxistas, en una parada de taxistas, la cantidad que escuchan este programa. Y el primer café además, y los conocen a todos los contertulios y me comentan, en fin. Y me dijeron, señora Cecilia, mándenos saludos. Por ejemplo, a los taxistas del paradero de la Torre Santa María. Saludos para ellos, que fueron muy solidarios. Bueno, y a las mujeres taxistas también. Ya, llegó Víctor Maldonado, buen día. Buenos días. Estamos también con Camilo Escalona. Muy buenos días. Ya sabemos que fue senador, que fue presidente del Senado, que es presidente del Instituto Igualdad y tal vez muy pronto presidente del Partido Socialista. Veremos, por lo menos ayer aquí la presidenta de la Juventud Socialista dijo públicamente, sí, yo voy a votar por Camilo Escalona. ¿Cómo está Camilo Escalona? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Así es. Tomándose un té. Y estamos, vamos a compartir también con Eugenio Guzmán, que es decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, consejero de Políticas Públicas, Libertad y Desarrollo, cuando llegue también. Apúrate, Eugenio. Chofer, apure ese motor. Y ya va a llegar. Nos acompaña, como siempre, la Universidad Alberto Hurtado. Las propuestas actuales de cambio en la educación y la reforma tributaria se plantean como históricas, aunque los cambios de hoy no son tan diferentes a los propuestos hace 50 años. El pasado 4 de septiembre se cumplió medio siglo del gobierno de Eduardo Frei Montalva y la Universidad Alberto Hurtado realizará hoy un seminario para analizar sus políticas desde lo social, cultural y comunicacional. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Y como suele suceder, los anuncios de la Universidad Alberto Hurtado nos gatillan algunas reflexiones, porque a propósito de que se aprobó el presupuesto, que se presentó el presupuesto, todavía nos falta mucho para que se apruebe, los cambios que se están, las indicaciones que se han aprobado en la Comisión de Educación, ¿qué es esto, Víctor? Que decir que la reforma tributaria y los cambios en educación no son tan diferentes a los propuestos hace 50 años, tal como lo dijo la presidenta también en el homenaje a Frei Montalva. Usted, como demócrata cristiano que conoce como nadie la historia del partido, a ver, ¿qué diría usted? Yo creo que el paralelo es un paralelo correcto. Es interesantísimo el compromiso con un proceso de reformas en democracia y libertad. Es algo que se hizo hace 50 años y se demostró que se podía hacer, que se podía correr la barrera de lo posible, que se hizo de manera responsable y que se hizo de manera permanente. Y la palabra que le encanta repetir a la presidenta Eduardo Frei es: no me pidan que haga nada menos de lo que dice mi programa, pero no me pidan tampoco que haga nada que no esté en el programa. Lo cumpliré a la cabalidad. Ese compromiso de principio a fin es un compromiso que nos ilumina también ahora. En este momento tenemos grandes reformas que hacer y son reformas que inician un ciclo político largo. Y entonces son compromisos que hay que validar por mucho tiempo. No es tan solo para un gobierno, es probablemente para una seguidilla de gobiernos. Esta madrugada concluyó la votación de las indicaciones en la comisión. Hay temas que pueden ser un poco polémicos, como esto de no aceptar el lucro de las ATES,
la pena de cárcel para los que lucran. ¿Eso parece que fueron los puntos que les complica un poco la democracia cristiana, Víctor? Yo diría que hay que acostumbrarse que el proceso legislativo es un proceso que hay que juzgarlo al final. Estamos todavía en la mitad del proceso en que se reciben indicaciones. Yo diría que el lucro en Chile con fondos públicos no es algo que deba ser posible. Tenemos que lograr que eso no ocurra y que la conciencia nacional impida que eso se haga. Si esta es la mejor manera, es algo que se debe debatir hasta el final y lograr la mejor articulación posible para que el proyecto salga bien. Perdón, Camilo, que lo estoy entrevistando a Víctor, pero no puedo dejar pasar esta oportunidad, porque hay muchos propietarios de ATES, según se sabe, que pertenecen a la democracia cristiana. ¿Les complica esto? Nosotros legislamos para el país y en vista del compromiso adquirido con la presidenta Bachelet y con el programa. Tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. No debe ser posible el lucro en la educación. Para que esto se concretice cada vez mejor, de mejor manera, la legislación debe ser la adecuada. Hay que ver si los articulados que se están pensando son los mejores o aún pueden mejorar. A lo mejor pueden mejorar. Ya, pero no me contestó nada, Víctor. Sí, es que a lo mejor una respuesta demasiado profunda, pero en todo caso... No, demasiado políticamente correcta, ¿cierto, Camilo? Muy diplomática. Muy diplomática, sí, muy diplomática. Que Camilo Escalona, entró Eugenio Guzmán y entró botando el café. Sí. Bien enojado. Pero vengo cansado. ¿Por qué cansado? Mucho tráfico. Bueno, pero que si usted no manejaba, pues. Pero igual por cansa el tráfico. Ya. Es solidario, es solidario. Camilo Escalona, ¿qué opina de estas indicaciones que pueden generar polémica ya? Lo que pasa es que se anudaban intereses que estaban relacionados entre controladores de colegios particulares subvencionados con vínculos que podían ser familiares o amicales con quienes controlaban al mismo tiempo estas agencias, y en consecuencia se generaba una posibilidad de una rentabilidad ilegítima, porque esa rentabilidad no iba a ayudar al mejoramiento de la calidad de la educación, sino que iba simplemente a generar un servicio innecesario muchas veces, un servicio que no tenía las exigencias que se corresponden con lo que debe ser el proceso de mejoramiento de la calidad de la educación, y se ocurrió porque también las leyes reflejan de alguna manera lo que está ocurriendo en la sociedad. En este caso yo aplicaría lo que dice que tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe, ¿no? ¿Cuál es el cántaro? Una mala práctica, la mala práctica que acabo de relatar, claro. ¿No? Es decir, que estas agencias no iban al fondo de su trabajo, sino que se constituían muchas veces por hacer un trabajo más que no te incidía efectiva y auténticamente en el mejoramiento de la calidad de la educación, y era una manera de generar ingresos que perjudicaban efectivamente el desarrollo del proceso educativo. Eso es lo que ocurrió finalmente, y por lo tanto, más allá de los méritos formales que puedan tener unas u otras agencias en el papel, lo que ocurrió es que en la vida real no se justificaron las rentabilidades que tenían. Esta medida que fue planteada justamente por Yasna Proboste. Espéreme. Eugenio Guzmán, que diga quién está hablando. Eugenio Guzmán, usted considera, primero, usted sabe muy bien lo que son las ATES. ¿Usted tiene una ATES? No. ¿No? Ya. En realidad no. Pero tiene aspectos de ATES. Sí. Por el sueño. Claro, Pero mira, a ver, Camilo está diciendo una cosa que yo creo que es imprecisa. No porque una situación sea un estado de cosas sea inadecuado, de eso se sigue que uno tenga que hacer leyes inadecuadas. Por ejemplo, hoy día sabemos que cuando, por ejemplo, uno eleva mucho las sanciones de determinadas conductas, existen desincentivos por parte de los jueces a aplicarlas. Entonces, el manejo o la aplicación de sanciones tiene ciertos ritmos con respecto a las características de lo que ocurre en determinado momento. En ese sentido, yo creo que hay que hacer la precisión. Pero mira, déjame ir a otro lado a propósito de todas estas declaraciones. Hoy día escuchaba a Proboste y escuchaba a otras personas. Ayer veía a un señor Venegas que regaba vestidura y hablaba palabras. Y
grandilocuente, etcétera. Se hablan palabras, pues, pero grandilocuente, faltó la otra expresión, po. Tiene que escuchar usted. Y en el sentido siguiente, fíjate tú, que yo creo que lo que está pasando desde un punto de vista político es que hoy día Izaguirre, ya sea por estrategia o tal vez simplemente por casualidad, va a dejar de ser el centro de la crítica. Hoy en día se va a trasladar a los que presentan indicaciones. Exactamente, por fortuna de Izaguirre, hoy día lo que vamos a ver, y por ganas de protagonismo en el Congreso, porque es entretenido poder salir en las cámaras, ¿no es cierto, senador? Eugenio, ¿tú crees que lo que los motiva a los parlamentarios para presentar indicaciones es puro salir en las cámaras? No dije puro, pero que los motiva... Por Dios que los motiva. Sí, pero déjame terminar, antes que le pregunté al ex senador Escalona. Claro, saber si al candidato Escalona, al compañero Escalona, listo, ya ahí queda mejor, queda en familia la cuestión. Pero más allá de eso, o sea, lo que interesa destacar es que es bien interesante porque ahora Izaguirre sale de escena. Sale en términos políticos hoy en día, se traslada el centro álgido al legislativo. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista me parece que lo que va a pasar de ahora en adelante es distinto. Cambian los ejes, cambian los culpables, cambian los ámbitos de crítica. ¿Me entiendes tú? Y bueno, eso es lo que de un punto de vista analítico-político. Pero en el fondo, estas indicaciones, ¿ustedes están de acuerdo o no? No, pues ¿cómo está? Eugenio Guzmán no está de acuerdo. No. Señor Víctor Maldonado. Yo creo que hay que seguir estudiando. Hay que seguir. Oye, está políticamente correcto Maldonado y seguir estudiándolas. Hay que seguir estudiándolas. Yo pienso de que Camilo Escalona. quiero ir a lo que se insinuó acá. Yo creo que no es malo. No vengamos con cosas aquí. No es malo para el ejercicio democrático del país que el trabajo legislativo tenga su propio rol y su propio perfil, ¿no? Yo sí entiendo, hay personas que podrían privilegiar su propio protagonismo individual, pero no creo que se deba descalificar por ese aspecto, que es uno entre otros, no es el único ni el exclusivo. Podría ser que en ciertas personas a veces demasiado fuerte, pero creo que el Congreso Nacional recoge el total de la diversidad del país. Sí, ¿no? Y entre otros la oposición. Sí, en consecuencia, pensar que la aprobación de una reforma educacional se hará única y exclusivamente con el protagonismo del Ejecutivo, es imposible. No es bueno. No es bueno y es imposible. O sea, porque los propios parlamentarios de oposición exigen su espacio. Desde un punto de vista político. Y hacia la izquierda, bienvenido sea, ¿no? En la última elección parlamentaria hubo expresiones que estaban fuera del Congreso Nacional, o incluso las podríamos llamar fuera del sistema, que quedaron dentro del sistema. Ya, pero ¿no? piénsalo desde un punto de vista político, Camilo, haga un poquito de análisis, y no te estoy diciendo que hagáis un análisis normativo. No se exaspera. No, porque hagan análisis también, pues no haga cosas normativas. No. Hay un mínimo cuidado en el trato, porque ¿Se sintió ofendido? No, es que yo hablo en serio, fíjese. ¿Y yo también? No parece. Sí. No parece. Sí. ¿No? Hágalo de otra manera entonces, porque si ¿Por usted qué interrumpe se lo ofendió? constantemente no es posible. ¿Por qué se dialogar. ofendió? No, porque a mí me gusta el diálogo y el diálogo significa escuchar. ¿Ya? ¿Y usted Entonces, cree que no? ¿Y usted cree que yo no lo estoy escuchando? Lo que yo estoy tratando de señalar es que en el Congreso Nacional hay diversidad de fuerzas. No solo se expresa el gobierno del país, ¿no? Y esas fuerzas van a buscar ser escuchadas y entregar su proposición, y descalificarlas a priori por el hecho de decir que las personas buscan protagonismo me parece a mí francamente una ofensa a esas personas y una ofensa al trabajo legislativo. Lo que incluso dentro de los partidos, ¿no? La sociedad chilena de hoy es sumamente diversa. No hay ningún partido político que sea idéntico a cómo surgió la democracia en el año 89-90, que los partidos estaban caracterizados por una férrea y vertical disciplina. En las fuerzas políticas hay opiniones. Esas opiniones tienen la necesidad de expresarse, ¿no? De tener una tribuna. Y por excelencia, en democracia, esa tribuna es el Congreso Nacional. De manera que me parece a mí que es un hecho positivo del proceso de la reforma educacional, el que se expresen opiniones que estén, sea a la izquierda o a la derecha, no me importa, de la opinión que tenga el ministro de Educación que representa al gobierno.
Pero ¿qué tiene que...? Yo no entiendo porque qué le pasa a usted. Usted ha descalificado la opinión de la diputada Proboste con la excusa del protagonismo. Pero yo también tengo opiniones. Eugenio Guzmán. Puedo tener una opinión distinta a la de la diputada Proboste incluso. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Pero yo puedo tener una opinión distinta. De hecho, tengo muchas opiniones distintas a la diputada Proboste. No la menoscabo a su opinión, porque merece el respeto debido a todas las opiniones con la excusa del protagonismo personal. Pero primero, se tratan de usted de verdad, y Eugenio Guzmán, lo que... O sea, a ver, a mí nunca me ha pasado realmente en un programa, ni aquí en ningún lado, que alguien se erige como Catón, el censor de que... Pero no debiéramos abandonar el tema. Sí. O sea, cuando empezamos a hablar, estábamos hablando, tengo yo la idea, de argumentos respecto de un proceso y de una discusión sobre el tema de la reforma educacional. Se están haciendo proposiciones fuertes, hay que seguirla investigando, pero y analizando. No, es un proceso, yo insisto, que está en la mitad. Por lo tanto, sigamos, pero de ahí a pasar a lo personal cada vez que alguien opina, yo creo que nos va a interrumpir el análisis. Tenemos bastantes temas interesantes que tratar. Pero en todo caso, las consecuencias políticas que puede tener que el foco de atención salga del ministro ha sido interpretado, Eugenio, también como, según he leído declaraciones el lunes o martes desde la oposición, como que el ministro Izaguirre había perdido el control político de la reforma educacional. No, pero yo lo leí distinto. Y tú lo leíste en el sentido de que el foco de atención ya no va a estar en el ministro, sino en el debate parlamentario. Eso es... pero eso es todo. Ok, en todo caso, como dice Víctor, hay muchos temas y yo creo que uno de los temas más llamativos es lo que pasó con el Contralor de la República. Los dichos del Contralor, recordemos que fueron publicados en el diario La Segunda. Él lo hizo en el contexto de una clase, tengo entendido, no, es así, de una clase donde tuvo dichos respecto a lo que está pasando y a las propuestas de este gobierno y... que generaron ese titular. Él después envía una carta diciendo que fue sacado de contexto, etcétera, etcétera. Pero yo quería preguntarles primero, ¿qué opinan y qué tan grave es que el Contralor de la República tenga esos dichos? Y si uno se puede olvidar, aunque sea en una sala de clase, de la investidura que tiene. Camilo Escalona. Bueno, yo pienso que de acuerdo al artículo 52, número 2, letra C, de la Constitución Política de la República, el Contralor General está claramente establecido como autoridad sujeta al control político del Congreso Nacional por la vía de la acusación constitucional. Sí. ¿No? Está así claramente indicado. Entonces... corresponde en consecuencia discernir si los dichos del Contralor General de la República constituyen o no constituyen razón suficiente para que un grupo de parlamentarios, de acuerdo con lo que establecido en el texto constitucional, tomen la decisión de emprender semejante iniciativa. Desde mi punto de vista, su intervención en el sentido de desautorizar, ¿no?, los otros poderes del Estado con los cuales se vincula, decisiones importantes establecidas en disposiciones constitucionales y legales que la propia Contraloría General de la República debe cautelar y salvaguardar, de la cual él es jefe de servicio. El hecho que, además, ha producido unas afirmaciones que menoscaban al sistema político en su conjunto, al decir que todo es mentira y es un engaño, y en consecuencia abandonar abierta y explícitamente el cambio privativo de sus obligaciones y de las responsabilidades republicanas que le competen en cuanto a Contralor General de la República, en mi opinión y a mi juicio, constituyen razones y fundamentos para el estudio de una acusación constitucional al señor Contralor General.
Wow. A ver, Víctor Maldonado, recordemos solamente algunas de las cosas que dijo el Contralor de la República. Por ejemplo, el Estado es súper bueno para hacer registro, habló de evangelizadores, Constitución gato mono, de los carabineros, Servicio de Defensa Interno y Político, que la alta dirección pública todo es mentira, todo. Y también se refirió al hijo de la presidenta de Argentina, diciendo los montoneros no hacen golpes, hacen revuelta, es lo que hace el hijo de Kirchner. Hoy la mamá ya no puede ser candidata y el otro, que con buena suerte sabrá sonarse, ahora lo están levantando como candidato y eso al gobierno le puede traer dificultades con su relación con Argentina, entre otras cosas. Hubo reacciones de su secretario Interior, el vocero también dijo que lamentaban y todos dicen que fue muy desafortunado los dichos del Contralor. Bueno, eso es lo que pasa. Ahora la opinión. Víctor Maldonado. Bueno, también hizo una declaración pública respecto de sus propios dichos. Sí. Creo que la declaración es una declaración que no quita en nada la gran dificultad de lo que hizo en una charla pública en una clase. Él dice que es una versión descontextualizada de su charla. Yo creo que las declaraciones no fueron sacadas fuera de contexto. Yo creo que el señor Mendoza fue el que se salió del contexto de su función. Le queda poco tiempo de Contralor. 6 meses. Pero hay que acostumbrarse que uno es autoridad hasta el último momento. Va a tener mucho tiempo para ser coloquial todas las veces que quiera, pero ahora él tiene la obligación de comportarse de acuerdo a la dignidad del cargo. No lo hizo. Yo me imagino, si las expresiones en una clase de magistral son las que usa, yo no sé cómo será cuando es coloquial, pero fue realmente dramático. Yo encuentro que actuó de una manera imprudente, desatinada, informal, y además él está en un rol en que uno está acostumbrado a que le diga a los demás, aténgase a sus funciones, aténgase a lo que la Constitución les dice, y es muy indignante que la persona que tiene ese rol se dé así permiso para decir lo que quiera, como si fuera un ciudadano cualquiera en su casa, en el libre de su casa. Él no está en el libre de su casa, él no tiene recreo de la función y creo que lo ha hecho pésimo. El registro de ADN funciona como las pelotas, por ejemplo, dijo. Esa es una expresión. Eugenio Guzmán. Yo creo que acá hay otra cosa distinta. Sí, han habido bastantes incidentes en lo que usted, por ejemplo, señor Escalón, ha estado cuando, no sé, le sacó la madre, parece, al actual ministro de Justicia, ¿no es cierto? Y se le juzgó de determinada manera y públicamente, ¿no es cierto? Y usted podría haber alegado respecto a muchas cosas en ese sentido. Yo creo que aquí, en este caso, pasan una serie de interpretaciones que tienen que ver con que cuando hay una actividad privada, ¿hasta qué punto un medio puede hacerla pública? ¿No es cierto? Y es razonable. Y es razonable discutirlo. Yo no digo que lo tenga claro. Porque uno en la casa de uno puede decir muchas cosas, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando el presidente, no sé, Mujica habló sí. de la tuerta o el tuerto, no sé sí. qué cosa? Bueno, él podría decir que se le sacó de contexto. No, él lo dijo verdaderamente. Pero eso no juzga al presidente Mujica en todo lo que es. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en las circunstancias en donde o cómo leemos estas cosas. Ahora, pero esto expresa, Eugenio, ¿tú crees que estos dichos expresa lo que realmente piensa el Contralor? Y si él lo dice en una clase con alumnos, en una clase tú que sabes quién está... Privada, ¿por qué privada? Porque cuando yo voy a hacer clase, fíjate bien, es precisamente está excluido... La prensa, pero está excluido no solamente la prensa, muchas de las personas que precisamente es una actividad de un entorno específico. Pero esos alumnos pueden salir y decir, mire, hoy día el Contralor me dijo... Pero Eugenio, solamente una cosa, Eugenio. No, porque mira, fíjate, hace años atrás yo me acuerdo que me decían... Solo cuando el Contralor estaba hablando, todos los alumnos, fue tan impactante que todos los alumnos empezaron a tuitear todas las frases. Claro. O sea, la tormenta en Twitter y en los medios sociales era en el momento que estaba hablando. O sea, él no estaba en un acto íntimo, particular, estaba en una clase, en una exposición, además que comprometía a alumnos y profesores de muchas universidades. O sea, no era el momento para ponerse creativo ni coloquial, no era. Entonces, tú puedes juzgar el hecho como tú quieras, pero también hay que considerar estos otros aspectos que tienen que ver
cuánta privacidad hay y dónde se dicen las cosas. Por ejemplo, podríamos tener acá una reunión y que nosotros la consideramos privada. Entonces yo saco mi teléfono y grabo toda la conversación y fíjate, te digo a ti, oye, mira, pero tú dijiste esto, ¿eh? Ojo, tengo esto. No, pero los alumnos nadie le dijo no tuiteen lo que está diciendo el Contralor. No, todo lo que tú quieras, pero a ver, si yo no niego que ahí se dijeron cosas, bueno, yo no estuve en la clase pero tampoco. La charla del Contralor en todo caso estaba publicada en la agenda pública del Contralor, ¿ah? Y sale en la página de la Contraloría. Camilo Escalona. Bueno, yo considero de que la descalificación a sus propias funciones es lo grave. Ese no es un detalle, ¿no? El sistema de alta dirección pública designa autoridades, jefes de servicio, subdirectores de servicios, etcétera. Él ha dicho de que todo eso es mentira. Es decir, las funciones fiscalizadoras propias de la investidura de Contralor General de la República, a las cuales él debe responsabilidad y respeto, han sido por él mismo descalificadas en su intervención. ¿No? Es decir, las funciones estatales que él cumple son las que él desprecia y menoscaba. En consecuencia, ¿qué es lo que podría esperar el país en los próximos meses de sus funciones como Contralor respecto de responsabilidades y obligaciones que él expresamente ha menoscabado en su intervención? Y lo importante es que como se quiera, es como que hubiera tomado vacaciones de la función. Pero él está íntegramente de Contralor hasta el momento que deja de serlo. No se deja de ser Contralor por trocitos, pero a él se le escapó la lengua y ya está como de vacaciones. Ya tendrá tiempo para estar de vacaciones, ahora él tiene que cumplir con su rol. Y si no lo puede hacer, tiene que optar, entregar todas las opiniones que quiera o seguir en la función. Eugenio Guzmán, ¿tú qué harías? Le pediría, o mejor dicho, a todos les pregunto, para hagamos algo didáctico. Al Contralor de la República, ¿alguien le puede decir, sabe qué, vaya, se le puede pedir la renuncia? No, pero sí se le puede, como decía Camilo, si estuviera en el Senado, Camilo Escalona, ¿usted propondría eso? A los diputados les corresponde. La acusación constitucional tiene origen en la Cámara de Diputados. Bueno, si fuera, el Senado actúa como... fuera diputado, entonces, ya. Si yo fuera diputado, iniciaría un diálogo con un grupo de parlamentarios con el propósito de establecer el número suficiente de diputados que se necesitan para presentar la acusación constitucional. Eugenio Guzmán. No, yo no. A ver, una cosa, yo creo que aquí también se abusan de todas, como las comisiones, pues ya. Yo creo que o las interpelaciones, se abusa de eso. Yo creo que el Contralor, verá cómo resuelve esto en términos de las disculpas correspondientes. Hoy día salía en el diario, ¿no es cierto?, que se le estaba pidiendo que aclarara sus puntos. No sé si era el ministro Elizal. Sí, pero él ya lo hizo a través de esta carta. Pero no lo logró. Pero claramente no lo logró. Pero más allá de eso, yo insisto que hay que apelar también cuándo son los ámbitos privados, cuáles son los privados y cuáles no. Tal vez sería importante que ustedes, o interesante que ustedes pudieran comentar qué rol tiene el Contralor de la República en un país como para que sea tan grave lo que hizo. Víctor, quería precisar Camilo. una cosa, que no le corresponde al gobierno pedir la acusación constitucional, porque no es funcionario de su confianza. En consecuencia, la intervención del ministro Elizalde, a la que salude, mantuvo estrictamente el ámbito que le corresponde al Ejecutivo. Él sí estaba en el rol. Él estaba en su rol. Sí. Corresponde a los parlamentarios. A los parlamentarios les corresponde discernir. Claro, pero lo que yo voy, ¿por qué es tan importante la figura del Contralor de la República y es tan grave, según se dicen algunos, ¿no es cierto?, como ustedes, Víctor y Camilo Escalona, que tenga esa actuación? Bueno, ahí Camilo está buscando el texto exacto de sus funciones. Lo que yo quiero decir es que lo que tiene de grave es lo siguiente. Es que en el trato que se permitió el Contralor, ironiza, insulta y agravia personas e instituciones. ¿Por qué y para qué va a ser una cosa como esa cuando su función consiste en velar porque cada cual se atenga a su rol y no se escape de la función para la cual en el sector público fue consignado? Eso es lo que está, eso es lo grave, que el que tiene que dar ejemplo da el peor de los ejemplos. Pero cuando una persona, Eugenio. Pero él está haciendo un diagnóstico, está dando su opinión en una clase, ya a mí me parece que es muy distinto que él hace las declaraciones o públicamente y señala todo este tipo de cosas.
Él no fue a un diario a hacer una... ¿Pero tú crees que él nunca se imaginó? Probablemente, porque es una cuestión relativamente privada. El hecho, ojo, él tiene que informar para dónde va. Por eso que es cierto cuando tú dices, estaba en la... Claro, él tiene que informar dónde va. Pero si informa públicamente dónde va, tú puedes decir, bueno, es probable que haya prensa. Claro, pero yo voy a mi casa, si yo informo ir a mi casa, no significa que tenga que ir a mi casa. No, pero que esto era si uno quiere hacer un lugar público. Pero si uno quiere hacer una declaración silenciosa, no escoge el segundo Congreso Interuniversitario de Derecho Constitucional para pasar piola. O sea, por Dios, o sea, aquí es un desatino completo. Camilo Escalona. Sí, yo quiero señalar que la función que él cumple es irrepetible en el Estado, es de esa importancia, porque es el que ejerce el control de la legalidad de los actos del Estado. Toda la legalidad depende del Contralor. Dice textualmente el artículo 98, un organismo autónomo con nombre en la Contraloría General de la República ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes, examinará y juzgará la cuenta de las personas que tengan a su cargo bien esas entidades, llevará la contabilidad general de la Nación y desempeñará las demás funciones que le encomienda la ley orgánica constitucional respectiva. Y él es el jefe del servicio, en él se concentran el total de estas funciones. Es el único en el Estado que tiene esta función. Sus atribuciones son irrepetibles, no se transmiten a ninguna otra autoridad. Y por eso mismo, porque son tan importantes, dura 8 años en sus funciones, lo propone el presidente al Senado, que lo tiene que aprobar con los 3/5 de sus miembros en ejercicio. Entonces, estamos hablando de una figura constitucional que está en la cúspide del Estado. Y por lo tanto no puede usar el lenguaje procá, digamos. ¿Ni el lenguaje ni dar esas opiniones personales? No, pues son autoridades que asumen una responsabilidad institucional. No opinan a título individual. Algunas reacciones en Twitter: un profe en una sala escolar dice un garabato y se le viene la seremi encima. El Contralor no estaba en un espacio íntimo. Son algunas de las reacciones. Otra reacción, bueno, todas en el mismo sentido, más o menos que... Claro, lo que deben preocuparse es que no se metan en sus bolsillos. Arenas experiencia tiene en eso. Por ejemplo, es otra defendiendo lo que eso es lo que deberían preocuparse. Algunas de las reacciones, entonces, pero todas más o menos son en el mismo sentido, diciendo que sí, es un lugar, no es el living de su casa, digamos. No, pero de acuerdo, vamos a ir a comerciales. No. A la vuelta les propongo que hablemos sobre el Penta. Bombal, que revela otra amenaza de Hugo Bravo. Según parece, dice que le dijo a la secretaria: dígale que si no me devuelve las llamadas, lo voy a amarrar con el fiscal. Ya. Vamos a comerciales y seguimos en el primer café por su centro de diagnóstico, urgencia, consultas y cirugía. Por eso y porque está acreditada Clínica Avansalud. Te va a gustar Clínica Avansalud. Su especialidad es hacerte sentir bien. Seguimos entonces con Camilo Escalona, con Eugenio Guzmán, con Víctor Maldonado. Y no leí los Twitter, ya le voy a decir. Que siga la pelea, dicen, entre Eugenio Guzmán y Camilo Escalona, que está muy entretenida. Ya, vamos. En 2020, Chile tendrá el 70% de toda la capacidad de observación del universo. ¿Qué hará la humanidad con los nuevos descubrimientos? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Por su calidad, me gusta. Porque está cerca, me gusta. Por su servicio de urgencia para adultos, me gusta. Porque está acreditada, me gusta. Porque a mi papá le gusta, a mí también me gusta. Clínica Avansalud nos gusta. Cuando eliges Clínica Avansalud, eliges la tranquilidad de saber que tú y tu familia están en buenas manos. En una clínica donde la calidad está acreditada, con equipos médicos especialistas y una infraestructura de primer nivel y a tu alcance. Visítanos en Avenida Salvador 100, Metro Salvador. Clínica Avansalud. Nuestra especialidad es hacerte sentir bien. Los niveles de emisión de dióxido de carbono mundial son la causa del calentamiento global. Chile cuenta con bosques y humedales únicos, capaces de capturar y retener ese gas. ¿Cómo los estamos conservando? Cambia el mundo.
Universidad Alberto Hurtado. Mi colegio es pequeño y es una gran familia. Por eso defiendo mi colegio. El 70% de los colegios subvencionados de Chile se verán obligados a cerrar si se aprueba la reforma educacional tal y como está. Aún hay tiempo. Yo defiendo mi colegio. Colegios subvencionados de Chile. Hola, soy Carola. Pedro. Lando. Pablito. Los González. Una casa grande en condominio. Somos aclanados. Extrovertidos. Y nos gusta juntarnos con los amigos. Los amigos de los amigos. Los amigos de los amigos de los amigos. ¿Y el pololo? Uy, el pololo. Hay una casa para cada personalidad. Encuentra la tuya en el Salón Inmobiliario de Chile. Con más de 40 expositores. Ofertas de casas y departamentos desde 1.500 UF. Segunda vivienda y financiamiento, todo en un mismo lugar. Visítanos del 10 al 12 de octubre en Centro Parque, a un costado del Parque Arauco. Inscríbete en saloninmobiliario.cl y da en el blanco en tu nuevo hogar. Organiza Cámara Chilena de la Construcción. Andrea, soy tu marido. Te aviso que tengo el auto en doble fila en la calle, que ya pasaron los 5 minutos que dijiste que te demoraba. De hecho, llevo más de una hora esperando. Apúrate, por favor. Vuelven los sábados Mastercard. El primer sábado de cada mes obtén de un 15 a un 50% de descuento en más de 85 tiendas de Parque Arauco. Que disfrutar de las compras sea genético no tiene precio. Sábados Mastercard. Promoción válida el primer sábado de cada mes entre el 1 de septiembre de 2014 y el 30 de agosto de 2015 en tiendas adheridas de Parque Arauco. La tienda podrá aplicar restricciones sobre el descuento. Infórmate sobre condiciones y restricciones en el local adherido de cada tienda. Tumor. Fractura. Cáncer. Parálisis. Columna. Aneurisma. Infarto. Pase lo que pase, en Clínica Tabancura su salud cuenta con un equipo de excelencia. Soy el Dr. Rafael Selman, cirujano cardiovascular de Clínica Tabancura. Como equipo médico estamos muy orgullosos de los tremendos resultados obtenidos en cirugías de corazón. Actualmente realizamos más de 100 intervenciones al año y nuestro exclusivo equipo multidisciplinario dan a nuestros pacientes toda la seguridad y tranquilidad que necesitan. Nos inspiran las personas, nuestros pacientes y sus familias. Clínica Tabancura, calidad médica y humana. El osito de peluche. Lo no genuino se nota. Por eso, ven a la venta de fábrica de repuestos genuinos Chevrolet, con descuentos de hasta un 60% y kit de afinamiento AC Delco para Optra desde 14,990 pesos. Además, participa del sorteo de un pasaje a la Fórmula 1 con todos los gastos pagados. Más información y condiciones en www.chevrolet.cl. Mamá, ¿qué es la primavera? ¿La primavera? Bueno, es una época del año donde salen las flores, se oscurece más tarde, empezamos a usar vestidos lindos. ¿Por qué? Porque sale el sol. Entonces disfrutamos más la terraza con sus muebles nuevos, pintamos la casa o incluso cambiamos el auto. ¡Qué bacán la primavera! ¿Cierto? Disfrutar la primavera es saber vivir mejor. Pide hoy tu superavance con tu tarjeta Líder Mastercard. Úsalo para remodelar tu casa o lo que más quieras. Pídelo en Líder Servicios Financieros, en Supermercados Líder. Nueva tarjeta Líder Mastercard, la tarjeta líder de tus tarjetas. Sujeto a evaluación crediticia al momento de solicitarlo. 12 grados. 12 grados en Santiago. Cooperativa. 22 minutos para las 10. 22 minutos para las 10. Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en Cooperativa. Seguimos en el primer café. Les recuerdo que Clínica Avansalud es una clínica cercana de excelencia y con una calidad certificada por su acreditación. Clínica Avansalud, su especialidad es hacerte sentir bien. Seguimos en el primer café, estamos con Eugenio Guzmán, con Víctor Maldonado y con Camilo Escalona. Antes de irnos a comerciales, decíamos que íbamos a hablar del caso Penta, las declaraciones de Bombal, que existe este segundo episodio, ¿no es cierto?, que afirma Bombal que el exdirector de Penta, Hugo Bravo, le dijo a su secretaria, comilla, dígale a Carlos Bombal, a Carlos, que sus amigos me paguen lo que me deben porque estoy sin plata y voy a tener que sacar de otra parte, dígale que si no me devuelve las llamadas, lo voy a amarrar con el fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Eugenio Guzmán. Se ríe, Eugenio. Sí, no, ya esto está poniéndose teleserie. Mira, sí, después critican a la farándula, los políticos, realmente. Yo creo que lo que está pasando, yo vería un poquito más profundo todo el tema de todas estas filtraciones que probablemente después vamos a ver lo de CIPER. Sí. No es muy bueno. En el caso de una investigación uno se pregunta, bueno, ¿vienen del fiscal? ¿De dónde vienen? No es bueno. Yo creo que no es bueno, y yo lo he dicho acá respecto de cómo tienen que comportarse los jueces, y los jueces hablan a través de sus sentencias. En este caso los fiscales hablan a través de la sentencia una vez terminados los juicios, o entre medio también pueden hacer declaraciones. No es bueno para el sistema.
porque obviamente siembra todo tipo de dudas. Ya lo supimos con el caso Espinia, supimos lo que ocurrió, se hizo todo tipo de declaraciones, y terminaron de otra manera. Lo segundo es que, a propósito del tema de las boletas ideológicamente falsas, el rol del servicio servicio de impuestos internos, tiene que finalmente... Ahí hay un tema mucho más complejo y todos lo sabemos respecto de no solamente la prueba de cuándo tú puedes probar, ¿no es cierto?, que una boleta es ideológicamente falsa, sino que todo el sistema está montado en eso. El sistema del Estado está montado en boletas, en que a veces se transgrede en la práctica, ¿no es cierto?, el funcionamiento del sistema del código laboral. ¿Ya? Y yo creo que esta es una buena oportunidad para que podamos revisar todo ese tipo de cosas. Piensa tú que si tú te preguntas, bueno, todos estos funcionarios que hoy día están siendo contratados por parte del Estado, obviamente funcionan mecanismos de acontrata, boletas, tienen dependencia, tienen horario, tienen oficina, todo contradice. Entonces, bueno, es interesante que esta es una oportunidad para mirar eso también. Claro, y se está investigando, como ya hemos dicho hasta el cansancio, todavía no hay pruebas de que sean culpables, pero el tema ya es un escándalo, tiene que ver con el financiamiento de las campañas. Que dijo, por ejemplo, Sandón, que a propósito del que ya se llama Pentagate, afecta mucho a la UDI porque está demostrando que gente pone plata y manda en ese partido. Después pero yo no le haría caso a Sandón. Después, Sandón habla de todo. Bueno, Jovino Novoa, que fue la persona o tú le harías referida... caso al senador. Siempre lo escucho. Siempre lo escucha y lo sigues, ¿no? Lo sigo, sí. Y la publicación de CIPER Chile, en el sentido que era Novoa quien dice a póngale plata a no, que él decide eso y que él estaba al tanto. Él desmiente publicación de CIPER sobre su vinculación al caso. Novoa, según y estudia acciones legales. Nosotros estamos tratando justamente de poder conversar con CIPER a ver qué dicen ellos. Camilo Escalona, ¿qué dice usted sobre este tema? Yo creo que se agotó una manera de financiar la política, se agotó completa y totalmente. Se colapsó un sistema, se hundió irremisiblemente y debiese generarse un nuevo sistema transparente, abierto al control de la ciudadanía y que al mismo tiempo rebajara los gastos que se hacen en las campañas, porque en definitiva lo que aquí se ha demostrado es que las enormes y gigantescas gastos que significan una campaña, ¿no?, inducen a malas prácticas. Y por lo tanto hay dos o tres cosas que resolver. Uno, el techo del gasto de las campañas, porque no puede ser un techo virtualmente inalcanzable, lo que significa montos que son siderales desde el punto de vista del despliegue de las campañas, es un problema. Los montos a aportar por los diferentes actores en las campañas, que también se tienen que disminuir y reducir drásticamente. Y tercero, el que los montos sean hechos por personas naturales y no por razones jurídicas, ¿no? Lo que también va al fondo del tema que está actualmente en estudio o en debate. Es decir, en definitiva, yo siento de que la sociedad, porque aquí podría ocurrir algo que para la sociedad chilena puede ser muy malo, que se haga la investigación y la investigación llegue a la conclusión de que esto está permitido por la ley, porque la ley permite aportes reservados. Sí. Y entonces la gente va a decir, una vez más no pasó nada, lo que es lo que no puede ocurrir. Y para que eso no ocurra, lo que debiese generarse es una otra manera, otro sistema, una nueva concepción que permita enfrentar el problema de las campañas y su financiamiento. Yo agregaría el gasto corriente de los partidos políticos también. O sea, hoy en día estamos hablando solamente de financiamiento de campañas cuando un costo importante de los partidos políticos tiene que ver con su gasto corriente. Ahora, aclarar eso sí, que el aporte de privados a las campañas no es ilegal. El tema es cuando se hace de manera espuria, maliciosa. Y de Jovino Novoa dice que él nunca ha estado en la ilegalidad y ni ha cometido ningún acto ilegal. Hay que hacer la diferencia. Víctor Maldonado, y con esto pasamos a otro tema. Se agotó. Sí, porque se agotó. La democracia existe en espacios limitados. Nada más. Sí, pero yo diría lo siguiente, pero ahondemos un poquito más en el caso específico, porque no lo dejemos pasar con tanta velocidad. El partido que más
recibe plata durante las campañas. Más del 40% de toda la plata que reciben todos los partidos en campaña lo recibe la UDI. Y yo creo que la modestia le impide pasar el 50% para dejarle algo a los demás. Pero lo cierto es que este partido, que el que más fondos públicos abiertos recibe, también es el que ha acusado de que también recibe todavía más plata bajo cuerda. Aquí no estamos ante Pero el partido más grande, ¿no? No estamos... y cometen los mayores pecados, entonces yo creo que no nos da cierta licencia para matar. Hay una cosa que se llama endogeneidad, Víctor. Sí, hay otra cosa que se llama frescura, que es todavía peor. Se llama endogeneidad técnica. No. Bueno, técnica. Yo creo que Novoa habla técnicamente, pero coloquialmente pongámonos un poco como el Contralor, que ha puesto una vara tan baja para las cosas. Pero digamos, aquí hay una cierta frescura que debe ser evitada, porque ahí viene el punto. Este caso tiene que ser investigado, no están calumniando a nadie, se está investigando. Y lo importante es que la Fiscalía llegue a conclusiones que a todo el país convenzan. No es prestigiante para el fiscal que se le anden escapando los documentos reservados, no lo es. Eso tiene que perderse como costumbre en el país, pero la verdad debe saberse. Ahora, el financiamiento de la política, no solamente de las campañas, es en Chile un lugar oscuro. A lo más, cuando estamos mejor, está en la semisombra. Pero la democracia y la calidad de la democracia en Chile no se condice con la que tenemos como legislación al respecto. Si queremos una democracia transparente, no atada por poderes en la oscuridad, entonces tenemos que legislar mejor y este es el momento. Viene ahora un cambio, que es el cambio de distrito, qué sé yo, cambia todo el mapa político. No vaya a ser la oportunidad para que se nos escape el control democrático ahora por el lado del financiamiento. Los distritos van a ser grandes. Y pueden ser mucho más complicados si no hacemos que de verdad el gasto sea lo que se dice que es el gasto. Debe ser limitado. Cuando uno sale a la calle en las campañas, cuenta carteles por cuadra y uno sabe que ahí la ley no se está respetando porque nadie puede tener tanta plata en la calle si no es pasando por sobre la legalidad. Pero Víctor, yo creo que hay que tener hay un par de equilibrios. Hoy en día más o menos se paga más o menos unos 500 pesos por voto, más o menos, en ese entorno. Y el gasto real de... hablando de devolución, ¿no? De devolución. No, porque ahora voy a lo real. Pero lo real debe ser 3-4 veces más de eso. Entonces, es cierto que tú podés tener límites, pero también hay una cuota de prudencia hasta donde pones ese límite, ¿no es verdad? Y la otra cosa es que... Respecto de lo que tú mencionas, la democracia chilena tampoco tiremos en la cadena, porque a ver, esto pasó cuando el 2012 decíamos, no, todo está malo, y la Concertación hizo puras cosas malas, y todos rasgaban vestidura, ahora están calladitos y están volviendo atrás, ¿ya? Porque finalmente 20 años no fueron 20 años tirados a la basura. La democracia chilena goza de bastante solidez, entonces no vayamos a decir que porque el financiamiento no funciona o no está funcionando como quisiéramos, en nuestro ideal normativo, en nuestro paradigma, todo está malo. Tenemos un tema con el tema, específicamente con el gasto, ¿cómo se llama? Con aportes reservados. Aportes reservados. Pero tenemos que probarlo un poquito más, pues si llevamos 2 elecciones con eso. No seamos tan esos ciudadanos consumistas que ya queremos al tiro la solución. No, pues si las instituciones se tienen que probar un poco más. Tenemos que ver con otras instituciones que existen en otros países, con otros límites, exenciones tributarias a los donantes privados. ¿Por qué no? Bueno, con ciertos límites para que esto no se transforme en otro mecanismo ¿no es cierto?, de fraude o lo que sea. Entonces, yo sería un poco más prudente también. Ya, no sé si Camilo Escalona quiere decir algo más al respecto, porque tenemos todavía el presupuesto, también está lo de Codelco. Camilo Escalona. Yo creo que los partidos necesitan un financiamiento transparente. Lo digo porque abstrayéndome de la situación del Partido Socialista, porque afortunadamente el Partido Socialista recuperó los bienes que le habían sido confiscados por la dictadura, hizo un ahorro y tiene ahorro y no tiene problema de financiamiento para su trabajo cotidiano, su trabajo diario. Y está auditado y las cuentas son públicas, así que no está en una situación de deudas ni nada que se le parezca. Pero este es un problema del conjunto del sistema político. No puede operar el sistema político sobre la base de padrinos que financian la política de manera irregular. Entonces, yo siento que resuelto el tema del cambio del sistema electoral, los partidos políticos debiesen ser capaces de darse un espacio durante el primer semestre, segundo semestre del próximo año para poder generar un sistema transparente de financiamiento de la política.
Bueno, vamos ahora al presupuesto, que por ejemplo, hay dichos ayer de la UDI en el sentido que que este presupuesto demuestra que los socialistas gastan más de la plata que tienen, dijo Melero. Hay críticas y también aplausos, que si va a ser un presupuesto que es una política contracíclica, los recursos que van a educación, a salud, impresionan mucho también lo que se le va a destinar a salud. ¿Quién opina primero? Nos quedan 10 minutos. No, pero yo quiero saber qué pasó con el senador Pizarro. ¿Pero de qué está hablando usted? ¿Por qué se enojó? Ya, ¿quiere que escuchemos? Los dichos del senador Pizarro. Yo no sé por qué se enojó. Sí. A ver, escuchemos los dichos del senador Pizarro, el diálogo con el senador Lago. Esto ya ocurrió ayer, pero bueno, lo tenemos grabado para que nuestra auditoría y auditoras contextualicen. Pero hoy, senadores que somos los demás, no tenemos acceso. No durante la Cámara esta discusión, tengo problemas. Yo voy a decir lo que tengo que decir. Tengo la misma facultad que tienes tú. Ninguna. Porque son tus senadores los que estuvieron reclamando ayer y llevamos 15 días discutiendo la otra. Pero como tú eres un privilegiado que tenía acceso directo, entonces puede decir eso. No soy un privilegiado. Lo vas a ser responsable, que es distinto. No, es que es demasiado frívolo cuando te refieres a tus colegas. Eres demasiado frívolo. Yo soy muy responsable con el proyecto presupuesto de la mayoría. Si no le gusta, otra cosa. Si no le gusta, podemos discrepar. Eso no es ningún problema. Individualismo conmigo no. No, yo juego colectivo. Yo proyecto colectivo. Ojalá. Yo proyecto colectivo. Bueno, este es el lado ingrato del campo parlamentario. Claro. Porque lo que yo quiero decir es que siempre ha sido así. Pero esto es una conversación en el privada, sentido, no, en el pasillo. En el pasillo. Una grabación que toman los reporteros a un diálogo que se produce bueno, en un área pública. Claro. Ya, pero es que ese es el problema. Entonces, pero sí a ver, ¿qué dice el senador Pizarro? Yo no estaba informado, nosotros queríamos que el ministro de Hacienda nos hubiera socializado el presupuesto, el senador Lago dice no corresponde, esto es una decisión de la presidenta. Yo quisiera preguntarle a Camilo Escalona, ¿siempre ha sido así? Sí, siempre fue así. Yo fui presidente de la Comisión Mixta de Presupuesto, fui presidente de la Comisión de Hacienda. Desde el 2002 hasta el 2012 participé de la discusión de presupuesto y todos los gobiernos y todos los ministros de Hacienda son sumamente rigurosos en el secreto de los datos, por una razón comunicacional y política, porque se reserva la presentación del presupuesto a una intervención del presidente de la República, ¿no? Y todos son sumamente celosos en guardar el espacio del anuncio para el presidente. Ahí se le da, perdón. ¿Y por qué el senador Pizarro se queja tanto, Víctor? Sí, y otra pregunta, ¿cómo se llama? ¿Lago Weber acaso tenía acceso a más información? No, eso es... Él es presidente de la Comisión Mixta de Presupuesto, debe tener mayor información, es posible, no. Pero la acusación de Pizarro es que él tiene una relación privilegiada con nuestro Hacienda. ¿A eso me refiero? No, sí, Víctor Maldonado. Está bien, todo eso puede ser, pero lo importante es lo siguiente, siempre previo al anuncio del presupuesto que hace la presidenta en este caso, todo el mundo quiere saber antes. Y siempre hay un celo, quién sabe primero cuánto sabe cada cual y si alguien cree... Pero sí, uno tiene un espíritu juvenil que debe preservar siempre en la vida, sino que sería de este mundo. Una cosa es ser juvenil, otra es cabro chico. Pero lo importante es, y además aquí es una conversación efectivamente de pasillo, pero digamos una cosa, bueno, y después ¿qué pasó? El Contralor no estaba en el pasillo, estaba hasta ex cátedra hablándole a la humanidad, a toda la gente que trató de imbéciles o otro tipo de materia. No, en este caso era un trato entre dos parlamentarios que se tienen afecto. Uno al otro. Pero son cosas que se pueden decir en un pasillo mientras uno va a la conferencia de prensa. Sin embargo, una vez conocido el presupuesto, la pregunta es qué se piensa del presupuesto. Exactamente. ¿Y qué piensa usted? Yo estoy muy contento con el presupuesto. Me parece ideal. ¿Por qué me parece ideal? Porque a mí me parece que nosotros, en un gobierno que quiera hacer grandes reformas, se puede tener la tentación de centrarse tanto en las grandes reformas, en cómo va a ser Chile en el largo plazo, que se olvide del momento actual, del sufrimiento y la angustia de las personas en un momento de gran conmoción económica, de un periodo que va a ser difícil, y un presupuesto que, como dice la presidenta, muestra que los grandes ejes del programa pueden mejorar la vida de las personas en lo cotidiano y que además estamos transformando para bien la economía del país, es ideal. A mí me parece una buena combinación equilibrada. 6 minutos nos quedan, Eugenio Guzmán. 6 minutos. O sea, tú estás de acuerdo que cuando se tiene menos se gasta más.
Lo contracíclico. Yo estoy de acuerdo que el gobierno no puede ser indiferente ante la miseria de la gente, tiene que actuar y tiene que dar el ejemplo a la empresa. Pero opine sobre presupuesto, Eugenio Guzmán. Ya prácticamente lo dije, o sea... No está de acuerdo, O sea, obviamente, porque si tú tienes una situación de estrechez, sabemos que vamos a crecer menos, obviamente uno podría preguntarse, bueno, ¿qué áreas del Estado uno puede empezar a de alguna manera a ser más eficiente y a recortar de frentón? Pero acá se tiene menos y se gasta más. ¿Estás de acuerdo con Coloma? Que esto muestra el socialismo puro y duro, que gasta más de lo que tiene. El compromiso del Estado es gastar toda la plata que tiene. Melero. El rol del Estado no da señales de ahorro. Hay que ejecutar el presupuesto. Si Piñera no lo pudo hacer, es un problema de la derecha, pero nosotros ¿qué lo me podemos importa hacer? Piñera si aquí estamos hablando de otra cosa? Me permite la frase... Camilo Escalona. La frase Melero no tiene fundamento alguno, porque para el año 2015 este presupuesto tiene un déficit de 1,1 y los presupuestos de Piñera siempre estuvieron en más de menos 1,1. Ya, pero ¿para ¿no? Entonces el país ha estado, por efecto del funcionamiento económico, gastando aproximadamente un 1% más de lo que recauda en los últimos años. El déficit de balance estructural es un problema económico que la administración Piñera no pudo resolver. Con mayor razón no se puede resolver ahora que estamos en una etapa de desaceleración de la economía. Es decir, aquellos que dicen de que ahora hay que introducir el recorte, ahora hacer el ajuste, lo único que se generaría sería una recesión económica. Ese sería el resultado práctico de lo que solicita la UDI, recesión, porque para poder reactivar, frenar la desaceleración y reactivar la economía, se necesita el impulso fiscal. Eso es lo que llaman contracíclico, que estuvieron ayer discutiendo largamente, según escuché también en el primer café. Sí, el sentido es tener una política contra el ciclo va a la baja, la política fiscal tiene que salir al paso y incentivar la actividad económica. Todo depende. Y para eso tiene de todo, no solo tiene gasto no solo tiene gasto social en educación y salud, que es indispensable por la debilidad de la inversión en salud de la administración anterior, sino que además tiene una enorme inversión en energía y en innovación, con el propósito de abrir espacios para reactivación económica en nuevas áreas. Así que el presupuesto, de ese punto de vista, está bien formulado. Está bien formulado según Camilo Escalona. O sea, esto que dijo Melero sobre los socialistas... No tiene fundamento ninguno. Si su administración siempre gastó más de menos 1,1. Pero a ver si el tema es otro. Esto de lo contracíclico hay que verlo en una perspectiva mucho más de largo plazo. O sea, no es porque uno gaste más, eso nos va a resolver y eso no va a tener costos. Eso puede tener costos también en términos de presión inflacionaria o también de menor crecimiento. Si yo también puedo hacer hoyo para que haya actividad. Y eso no significa que... voy a generar harta actividad, voy a sacar tierra pueden inaugurar hospitales con primera piedra que después la mandan a retirar. Por supuesto, y mandar a retirar. Igual dejaría el hoyo. Y casa Copeva y todo lo que tú quieras. Ahí queda un hoyo, la primera piedra quedó ahí, ahí quedó el hoyito. Por eso, el hoyo, el sin hoyo, como lo queráis. Ya, como lo queráis. No, ya lo sabemos. Por eso mismo. Entonces, el punto está en que hay que ser un poquito más serio en la cuestión. Eso, exactamente. Y ser más serio significa que hay que tener mucho cuidado con los ahorros que uno tiene y la forma como gasta. Y ahí entronco con el tema de Codelco. O sea, todo el mundo aplaudió, incluso Melero, esto de la reinversión de recursos de Codelco. Sí. En circunstancias que uno nos podríamos preguntar, de transparentar algunas de las cifras de Codelco respecto a cuán eficiente es Codelco. $4.000 millones a Codelco. De un total de 15.000, creo que 15.000 se quieren a futuro. Es una tremenda buena noticia. No, para nada. O sea, ¿hasta qué punto? Porque eso precisamente se sacan de los excedentes precisamente del cobre que se han ido ahorrando. ¿Y cuál es el problema? Si no, bueno, el problema está en que tú puedes estar echando plata en un bolsón, un saco roto. O sea, sería interesante que las cifras de Codelco, que no son totalmente transparentes, las condenando a que mueran. Porque ahí es donde no va a tener ninguna posibilidad de competir. Ahí es donde se pueden gastar en gasto social. Ahí donde tú podrías gastarla en tener gasto social, precisamente. Codelco no se caracteriza por ser la empresa más eficiente. No somos un país tan grande como para que gastemos todo el cobre que producimos. Ni somos tan grandes para tener una empresa tan ineficiente. La esencia de la producción minera es que va al mercado mundial. Para que vaya al mercado mundial tiene que ser capaz de competir. Para eso se tiene que invertir. Bueno, pero ¿por qué ineficiente? Lo que le pedimos a las empresas privadas, ¿por qué ineficiente a las empresas públicas? ¿Pero por qué ineficiente? De a uno. Solamente hay que decir que la situación es delicada, de tal manera que lo único que creo que hay que tener precaución es en decretar que el mal momento puede pasar rápido.
Esto no puede ser que dure más tiempo de lo que nosotros pensamos. ¿Tú estás hablando del presupuesto? No, estoy hablando de que el decrecimiento económico puede ser una situación que puede alargarse un poco más y tenemos. Yo por eso creo que el presupuesto, y por supuesto creo que el presupuesto está bien encaminado precisamente por eso. O sea, si la situación económica empeora, tú vas a seguir gastando para generar mayor distancia, mayor brecha y precisamente otro tipo de presiones. Les voy a decir algo, les quiero contar que hay un sector que no debe estar muy afligido por la desaceleración, supongo, porque las utilidades de los bancos superaron los 2.700 millones de dólares en agosto. Las ganancias entonces significa un alza interanual de 32,16%. Esto a pesar de la baja, dicen, en el número de créditos otorgados. Apuesto que se quejan. Los gringos también. Los bancos están bien contentos con la reforma tributaria también, ¿no? Ya. El presidente de la asociación. Ya. Sí, palabra final. Nada. Que el presupuesto está muy bien hecho. Ya, ¿lo van a aprobar? Felicitaciones. Yo pienso que sí. Lo van a aprobar. Eugenio, ¿tú crees que lo van a aprobar? ¿La nueva mayoría? Pero si tienen mayoría. Pero bueno, vamos a operar como nueva mayoría. Sí, pues van a como aplanadora, como retroexcavadora y después van a decir no. Necesita la plata para seguir compitiendo en el mercado mundial. Ya. Claro. Eugenio Guzmán, me los imagino en el Parlamento, Eugenio Guzmán y Camilo Calona. No, en los pasillos del Parlamento. No, porque ahí saldría públicamente. Víctor Maldonado, que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Cecilia.